Ellos tuvieron siglos para ocultar esto, pero la verdad está saliendo a la luz. Lo que estás a punto de descubrir estuvo oculto por las sombras del poder durante 2 milenios. Mientras grandes templos se alzaban hacia el cielo, una verdad permanecía enterrada bajo sus cimientos. Una verdad que podría transformar no solo tu comprensión de la historia sagrada, sino también tu propia conexión con lo divino. Oh, si este tema te mueve, suscríbete ahora y activa la campana. Lo siguiente te va a volar la cabeza. Quizá hayas sentido en lo más hondo que algo no encaja en la narrativa que te presentaron durante toda tu vida, como si faltara una pieza en el gran rompecabezas de nuestra espiritualidad. Inquietud, ese susurro interior que te dice que hay mucho, mucho más, no es coincidencia, es el eco de una verdad silenciada. ¿Y si el verdadero rostro de Cristo no fuera aquel que te enseñaron? ¿Y si la historia más importante jamás contada hubiese sido deliberadamente mutilada, dejando fuera una dimensión esencial de lo sagrado? La pregunta que debemos hacernos no es si hubo un Cristo, sino si la imagen que heredamos está completa. Durante siglos, grandes instituciones religiosas han controlado meticulosamente lo que podemos saber, lo que podemos creer y lo que podemos cuestionar. Decidieron qué textos eran sagrados y cuáles debían ser quemados. Determinaron quién podía interpretar las Escrituras y quién debía simplemente aceptarlas sin cuestionar. Si ya te dio una idea nueva, deja tu like ahora para que YouTube lo muestre a más buscadores como tú. Y en ese proceso de selección y eliminación, algo crucial se perdió, o mejor dicho, algo crucial fue deliberadamente borrado. Los manuscritos antiguos que sobrevivieron a las llamas de la censura nos hablan de una realidad muy diferente de la que conocemos. Una realidad donde lo femenino no era simplemente un complemento pasivo, sino una fuerza espiritual igual, poderosa, indispensable para la comprensión del mensaje cristiano en su totalidad. Lo que voy a compartir con ustedes hoy no es especulación, son evidencias documentadas, textos recuperados de las arenas del desierto egipcio, interpretaciones basadas en las palabras originales, no en las traducciones manipuladas que nos han llegado. Quédate. En menos de 1 minuto entramos en la prueba histórica que muchos prefirieron ocultar. Estamos hablando de la biblioteca de Nag Hammadi, de los evangelios gnósticos, documentos que la iglesia primitiva intentó erradicar por contener demasiada verdad revolucionaria. ¿Por qué alguien desearía ocultar parte de la verdad divina? La respuesta es tan antigua como el propio poder. Control. Controlar la narrativa significa controlar mentes y corazones. Significa decidir quién tiene acceso a lo sagrado y quién debe conformarse con ser mero recipiente de dogmas preestablecidos. Imagina por un momento que descubres que alguien con igual comprensión de los misterios divinos caminaba al lado de Jesús. Alguien que no era solo un seguidor, sino un compañero espiritual, un iniciado en los mismos misterios. Alguien que entendía el mensaje de Cristo desde una dimensión complementaria, igualmente profunda, pero vista desde otra perspectiva esencial para la completitud del mensaje. ¿Cómo cambiaría eso tu comprensión de la fe que te enseñaron? Textos antiguos mencionan a esta figura con reverencia y respeto, como alguien a quien el propio Jesús consideraba su igual en muchos aspectos. No obstante, su presencia fue reducida a notas al pie en la historia oficial. Su sabiduría fue silenciada. Su papel fue minimizado, transformándola en una mera observadora, cuando en realidad era una figura clave. Si esto debería saberlo el mundo, compártelo ahora con esa persona que te vino a la mente. Las escrituras canónicas que conocemos hoy, los evangelios aceptados como oficiales, pasaron por un riguroso proceso de selección.
no fueron los únicos relatos escritos de la vida y las enseñanzas de Jesús. Había decenas de otros evangelios, epístolas y textos que ofrecían perspectivas diferentes, más amplias e inclusivas, y la decisión sobre qué preservar y qué destruir no fue divina, fue humana, fue política. Cuando miramos estos textos prohibidos hoy, encontramos referencias a ella una y otra vez. La mujer que comprendió los misterios cuando hasta los apóstoles dudaron. Aquella que recibió enseñanzas que otros no estaban preparados para comprender. Aquella que, según estos escritos antiguos, fue besada en los labios por Jesús, generando envidia entre los demás discípulos. Lo que estoy a punto de revelarte puede sacudir los cimientos de tu fe. Música. No para destruirla, sino para hacerla más completa, más profunda, más auténtica. Porque la verdadera fe no teme a la verdad. Por el contrario, la busca incansablemente, sabiendo que cada nueva comprensión nos acerca a lo divino. Prepárate para un viaje a los orígenes del cristianismo, un viaje que nos llevará a cuevas escondidas en el desierto, a bibliotecas secretas, a concilios donde hombres poderosos decidían lo que podíamos saber y lo que debía permanecer en las sombras. Guarda este video para retomarlo luego y subrayar las citas. Es tu dossier personal viaje que podrá transformar para siempre tu comprensión de lo sagrado y tu propia conexión con lo divino. La verdad permaneció oculta por siglos, susurrada en círculos cerrados, preservada por aquellos que se atrevieron a cuestionar la narrativa oficial. Pero ha llegado la hora de que salga a la luz. Ha llegado la hora de recuperar la dimensión perdida de nuestra espiritualidad. Ha llegado la hora de conocer el rostro femenino de Cristo. Si te resuena, suscríbete y comenta "Soy parte" para darte la bienvenida en esta comunidad. ¿Alguna vez has sentido como si hubiera algo que no te fue dicho? Esa sensación incómoda, esa inquietud profunda en tu alma que te susurra que hay más, mucho más de lo que se te ha permitido ver. No, estás solo. Miles de personas alrededor del mundo están viviendo ese mismo despertar interior, ese llamado a mirar más allá de los muros de la doctrina establecida. Estoy despertando a la verdad que nos fue ocultada. Esta frase resuena todos los días en los comentarios de este canal, en los mensajes privados, en los testimonios conmovedores de personas que, como tú, se atrevieron a cuestionar, a investigar, a ir más allá de los límites impuestos. Personas que sentían que la narrativa oficial contenía lagunas, silencios inexplicables, contradicciones que nadie parecía dispuesto a abordar. Hay un hambre espiritual que las instituciones tradicionales no satisfacen. Un anhelo de una conexión auténtica con lo divino que trascienda rituales vacíos y dogmas inflexibles. Lo veo en tus ojos mientras miras este video. Lo siento en tu atención focalizada, en esa parte de ti que reconoce la verdad cuando la oye, incluso si nunca la habías escuchado expresada de esta forma antes. ¿Eres de ver para creer o de creer para ver? Comenta 1 o 2 y cuéntame por qué. Piénsalo por un momento. Si la narrativa que conocemos fue cuidadosamente elaborada por hombres con agendas políticas específicas, ¿qué partes de la historia fueron eliminadas? ¿Qué voces fueron silenciadas? ¿Qué dimensiones de la experiencia espiritual fueron relegadas a la sombra por no encajar en la estructura de poder que se estaba construyendo? María, una seguidora devota de este canal, me escribió recientemente: durante toda mi vida sentí que faltaba algo en la historia que me contaban, como si estuviera viendo solo la mitad de una pintura hermosa. Cuando comencé a descubrir el papel de lo femenino en los orígenes del cristianismo, fue como si finalmente pudiera ver el cuadro completo. No perdí mi fe, por el contrario, la encontré verdaderamente por primera vez. Este testimonio resuena con el de miles de otros buscadores,
personas que no rechazaron su espiritualidad, sino que la profundizaron, que no abandonaron a Cristo, sino que descubrieron dimensiones de su mensaje que habían sido deliberadamente ocultadas, que no renunciaron a lo divino, sino que encontraron maneras nuevas y más auténticas de conectarse con Él. Quizá tú también hayas sentido esa desconexión, esos momentos en el templo en que las palabras suenan vacías, los rituales parecen vacíos, las explicaciones no logran satisfacer las preguntas más profundas de tu alma. Si esto te dio claridad, apóyalo con un like. Así YouTube lo empuja a más personas. Quizá hayas experimentado esa soledad espiritual de sentir que hay verdades que nadie está dispuesto a abordar, preguntas que nadie se atreve a hacer. La historia del cristianismo está repleta de silencios atronadores, de páginas arrancadas, de voces acalladas, y tal vez la ausencia más notable, el silencio más revelador, sea el que rodea a la figura femenina que caminó al lado de Cristo. No como una seguidora más, sino como alguien que comprendió los misterios, que dialogó como igual, que recibió enseñanzas que otros no estaban preparados para comprender. Carlos, otro seguidor de este canal, compartió su experiencia. Siempre me pareció extraño que en una religión que habla de amor incondicional, la presencia femenina fuera tan marginal. Cuando descubrí los textos antiguos que hablaban de María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, algo me tocó. Yo no estaba descubriendo algo nuevo, sino recordando algo que mi alma ya sabía. Este es la paradoja de la verdad oculta. Cuando finalmente la encontramos, no nos parece extraña. Parece extrañamente familiar, como si una parte de nosotros siempre la hubiese conocido, esperando pacientemente a que nuestra mente consciente estuviera lista para reconocerla. En los últimos años, esta búsqueda de la dimensión perdida de nuestra espiritualidad se ha intensificado. Las personas ya no se conforman con respuestas prefabricadas. Quieren experiencia directa, quieren conexión auténtica, quieren integración y todas las dimensiones de su ser, incluidas aquellas que fueron históricamente reprimidas o negadas. Y aquí entra lo que algunos llaman el Cristo femenino. No estamos hablando de cambiar el género histórico de Jesús, sino de reconocer que el principio crístico, la conciencia divina que Él personificó, tiene dimensiones masculinas y femeninas. Si esto te está abriendo puertas, suscríbete ahora. Aquí hablamos sin filtros todas las semanas. Y para comprender plenamente su mensaje, necesitamos integrar ambas. La búsqueda de esta verdad no es un capricho moderno, no es una moda pasajera. Es el resurgimiento de un conocimiento ancestral que nunca desapareció por completo, que sobrevivió en los márgenes, preservado por quienes se atrevieron a cuestionar, dudar, explorar más allá de los límites establecidos. Ana, teóloga que sigue este canal, lo expresó con elocuencia. No estamos inventando nada nuevo. Música, estamos desenterrando lo que fue deliberadamente enterrado. Estamos dando voz a quienes fueron silenciados. Estamos completando un rompecabezas cuyas piezas estaban escondidas por revelar una imagen que amenazaba el poder establecido. Si sientes que esta verdad resuena contigo, este canal fue creado para ti. Suscríbete ahora y únete a quienes están despertando. Únete a esta comunidad de buscadores que no se conforman con versiones parciales de la verdad, que tienen el valor de cuestionar, de indagar, de ir más allá de lo establecido. Lo que compartiré contigo en este y en los próximos videos no tiene la intención de destruir tu fe. Por el contrario, busca enriquecerla, profundizarla, hacerla más completa y auténtica. Porque la verdadera espiritualidad no teme a los cuestionamientos, no se esquiva de las evidencias históricas, no se aferra a dogmas inflexibles. Comenta, quiero saber más,
Si quieres que abramos una serie con todos los textos, la verdadera espiritualidad es un viaje constante de descubrimiento, de apertura, de integración de todas las dimensiones de lo sagrado. Y ese viaje, amigo mío, apenas está comenzando. La verdad que permaneció oculta por siglos está emergiendo a la luz. Y tú estás aquí, en este preciso momento, porque algo dentro de ti reconoce la importancia de este despertar. Algo dentro de ti sabe que ha llegado la hora de conocer toda la historia, de integrar lo que estaba fragmentado, de sanar lo que estaba dividido. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar no solo tu comprensión de la historia sagrada, sino también tu propia experiencia de lo divino. ¿Por qué la historia oficial no menciona una figura femenina con el poder espiritual de Cristo? Esta pregunta, aparentemente simple, nos lleva al meollo de uno de los mayores misterios de nuestra tradición espiritual. Un silencio que resuena a través de los siglos, una ausencia tan evidente que una vez percibida es imposible ignorarla. Y sin embargo, registros antiguos sugieren otra verdad. Textos que sobrevivieron milagrosamente a siglos de 1900. Persecución y censura, manuscritos que nos hablan de una realidad muy diferente de la que heredamos. Una realidad donde lo femenino no era marginal, sino central, no secundario, sino esencial para la comprensión de la totalidad del mensaje de Cristo. El nombre de María Magdalena aparece repetidamente en esos textos antiguos. No como la pecadora arrepentida que la tradición posterior inventaría para minimizar su importancia, sino como la apóstol de los apóstoles, como la confidente más cercana de Jesús, como alguien que comprendía los misterios cuando incluso Pedro y otros discípulos parecían confusos o reticentes. En 30 segundos entramos en Nag Hammadi y las citas exactas. Quédate el Evangelio. De Felipe, uno de los textos descubiertos en Nagamat en 1945, nos ofrece un pasaje revelador. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca con frecuencia. Los otros discípulos se ofendieron por esto y expresaron desaprobación. Dijéronle, y a todos ¿por qué la amas más? Este fragmento, deliberadamente excluido del canon oficial, revela una intimidad entre Jesús y María Magdalena que va mucho más allá de la relación maestro-discípulo que la Iglesia buscó presentar. Nos habla de una conexión profunda, de un reconocimiento mutuo, de una comprensión compartida de los misterios más profundos. Si esto te sorprendió, comenta, me sorprende, y dime qué parte te movió más. ¿Por qué este aspecto de la historia fue sistemáticamente eliminado? Porque la figura de María Magdalena fue gradualmente transformada de una apóstol privilegiada en una prostituta arrepentida. La amenaza que una mujer con autoridad espiritual equivalente representaba para el establishment. La respuesta nos remite a los primeros siglos del cristianismo, cuando una religión inicialmente revolucionaria e inclusiva comenzaba a institucionalizarse, a jerarquizarse. ¿Ves cómo encaja? Deja tu like para que este tema no vuelva a las sombras. A adoptar las estructuras patriarcales de la sociedad romana en la que buscaba establecerse. Esto nos lleva a acalorados debates teológicos, a disputas internas de poder, a decisiones que determinarían qué textos serían preservados y cuáles condenados como heréticos. El Evangelio de María, otro texto recuperado tras siglos de negligencia, nos muestra a una María Magdalena que no solo recibió enseñanzas especiales de Jesús, sino que también las compartió con los otros apóstoles tras la crucifixión. Un pasaje particularmente revelador muestra a Pedro claramente incómodo con la autoridad espiritual de María, cuestionándola. ¿Acaso el Salvador habló realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos volvernos hacia ella y escucharla? ¿La prefirió a nosotros?
A lo que Leví responde defendiendo a María: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo confrontando a la mujer como si fuera tu adversaria. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Ese intercambio, preservado en un texto que la Iglesia intentó suprimir, revela las tensiones internas del cristianismo primitivo. Muestra el conflicto entre una visión más inclusiva que reconocía la autoridad espiritual femenina y otra más restrictiva que buscaba establecer una jerarquía exclusivamente masculina. Y no es el único. El Evangelio de Tomé, la Pist Sofía, el Evangelio de los egipcios, textos excluidos del canon oficial, nos ofrecen vislumbres de un cristianismo primitivo donde lo femenino ocupaba un lugar central, donde María Magdalena era reconocida como portadora de una sabiduría especial, donde la dimensión femenina de lo divino era honrada y celebrada. Comparte este video en tus grupos. Esto abre conversaciones que pocos se atreven a tener. ¿Cómo sería nuestra comprensión de Cristo si estos textos no hubieran sido suprimidos? ¿Cómo sería nuestra experiencia espiritual si hubiéramos heredado la visión completa, integrada y equilibrada que estos escritos sugieren? ¿Cómo sería nuestra conexión con lo divino si no hubiéramos sido privados de esta dimensión esencial? El silencio en torno al Cristo femenino no es una omisión casual. Es el resultado de decisiones deliberadas, tomadas por hombres con agendas específicas. Hombres que veían en la autoridad espiritual femenina una amenaza al orden que buscaban establecer. Hombres que, consciente o inconscientemente, proyectaron sus propios prejuicios y limitaciones en una enseñanza que originalmente trascendía tales divisiones. Los gnósticos, uno de los primeros grupos cristianos eventualmente declarados heréticos, sostenían que el verdadero pecado original no era la desobediencia en el Edén, sino la ignorancia. Ignorancia de nuestra verdadera naturaleza que incluye tanto lo masculino como lo femenino. Ignorancia de la totalidad de lo divino que trasciende tales categorías y aún así las abarca a todas. Para ellos, la salvación no consistía en ser rescatado del pecado por un Salvador externo, sino en despertar al conocimiento, gnosis, de nuestra verdadera naturaleza divina. Y ese despertar exigía la integración de todas las dimensiones de nuestro ser, incluidas aquellas que la sociedad patriarcal había reprimido o negado. Esta visión era revolucionaria, subversiva, peligrosa para un orden social y religioso basado en jerarquías rígidas, en la subordinación de lo femenino, en la separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo material, entre el cielo y la tierra. No es de extrañar que haya sido sistemáticamente eliminada de la narrativa oficial. Guarda este video y al final mira la playlist Cristianismo Original para seguir despierto. No es de extrañar que los textos que la preservaron hayan sido quemados, enterrados, escondidos y declarados heréticos. No es casual que la figura de María Magdalena haya sido gradualmente transformada de apóstol privilegiada en pecadora arrepentida, de portadora de sabiduría en figura marginal en la historia de la salvación. Pero la verdad tiene una cualidad peculiar. Puede ser suprimida, pero no destruida. Puede ser escondida, pero no aniquilada. Puede ser distorsionada, pero siempre encuentra maneras de manifestarse, de hacerse oír, de emerger cuando llega el momento adecuado. Y quizá ese momento haya llegado. Tal vez estemos viviendo una era en la que la integración de lo masculino y lo femenino, tanto en nuestra comprensión de lo divino como en nuestra propia experiencia interior, no sea solo posible, sino necesaria para la evolución de nuestra conciencia colectiva. El silencio en torno al Cristo femenino está empezando a resquebrajarse.
Textos antiguos, recuperados del olvido, están siendo estudiados con nuevos ojos. Voces silenciadas por siglos están siendo escuchadas de nuevo y con ellas una comprensión más profunda, más completa y más integradora de lo que el mensaje de Cristo realmente significaba. No es casualidad que estés aquí ahora escuchando estas palabras. No es casualidad que algo dentro de ti resuene con esta verdad antigua, aunque eternamente nueva. Has sido llamado a formar parte de este despertar, para redescubrir lo que estaba oculto, para integrar lo que estaba fragmentado, para sanar la división artificial entre lo masculino y lo femenino que hirió nuestra comprensión de lo divino y nuestra propia experiencia como seres espirituales. Las evidencias no son especulaciones ni teorías modernas. Están escritas en papiros antiguos, en textos que permanecieron ocultos por siglos, protegidos por las arenas del desierto egipcio hasta que llegara la hora de su redescubrimiento. Ahora viene la evidencia dura. Quédate y toma nota de fechas y nombres. Estamos hablando de documentos históricos tangibles, manuscritos que podemos leer, estudiar y analizar con rigurosa metodología académica. En diciembre de 1945, cerca de la aldea de Nagamat, en Egipto, un campesino llamado Ali Alamán desenterró accidentalmente una vasija sellada mientras buscaba fertilizante natural. Dentro encontró 13 códices de papiro encuadernados en cuero que contenían 52 textos antiguos, la mayoría de ellos gnósticos cristianos. Textos que habían sido deliberadamente escondidos, probablemente por monjes de un monasterio cercano, que buscaban preservarlos de la destrucción ordenada por las autoridades de la Iglesia en el siglo. Este descubrimiento, uno de los más significativos del siglo XX para nuestra comprensión del cristianismo primitivo, reveló un cuadro mucho más diverso y complejo que el presentado por la historia oficial. Nos mostró que había múltiples interpretaciones del mensaje de Cristo, múltiples tradiciones y múltiples comprensiones del significado de su vida y de sus enseñanzas. Entre estos textos encontramos el Evangelio de Felipe, que menciona explícitamente la relación especial entre Jesús y María Magdalena. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca con frecuencia. Los otros discípulos se ofendieron por ello y expresaron desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El texto prosigue con la respuesta de Jesús, una respuesta que ilumina no solo la naturaleza de su relación con María, sino también la comprensión gnóstica del matrimonio espiritual. El Salvador les respondió diciendo, ¿por qué no os amo como la amo a ella? Cuando un ciego y un vidente están juntos en las tinieblas, no se diferencian el uno del otro. Cuando llegue la luz, entonces el vidente verá la luz y el ciego permanecerá en tinieblas. Este pasaje sugiere que María Magdalena poseía una capacidad de visión espiritual, una comprensión de los misterios que los otros discípulos todavía no habían alcanzado. Ella no era simplemente una seguidora más, sino alguien que vio la luz de una forma que los demás aún no podían. ¿Sentiste ese escalofrío? Comenta, lo sentí. No, eres la única persona. El Evangelio de María, otro texto excluido del canon oficial, presenta a María Magdalena instruyendo a los otros apóstoles tras la ascensión de Jesús. Ella recibió enseñanzas particulares del Salvador que ni siquiera Pedro había recibido. Y al compartirlas, enfrenta escepticismo y hostilidad de algunos discípulos varones. Un pasaje particularmente revelador muestra a Andrés respondiendo, «Di lo que quieras sobre lo que ella dijo, pero no creo que el Salvador haya dicho eso. Esas enseñanzas son ciertamente ideas extrañas». Y Pedro añade, ¿acaso habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos convertirnos y escucharla?
¿Acaso la prefirió a nosotros? Ese intercambio, preservado en un texto que la Iglesia trató de suprimir, revela las tensiones del cristianismo primitivo. Ella muestra el conflicto entre una visión más inclusiva, a que reconocía la autoridad espiritual femenina, y otra más restrictiva, que buscaba establecer jerarquía exclusivamente masculina. El Evangelio de Tomé, otro texto hallado en Nag Hammadi, contiene dichos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. Uno de ellos, el Logion 114, ha generado intenso debate académico. Simón Pedro les dijo: que María se vaya, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo: mirad, yo la guiaré para hacerla varón, para que ella también se convierta en un espíritu viviente como vosotros, varones, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Este pasaje, aparentemente misógino a primera vista, ha sido interpretado por muchos estudiosos como una crítica a la actitud de Pedro, no como una afirmación de la inferioridad femenina. ¿Te parece misógino o simbólico este pasaje? Comenta MOS y te leo. En el contexto gnóstico, volverse masculino podría interpretarse simbólicamente como trascender las limitaciones y divisiones terrenas, incluidas las de género, para alcanzar la realización espiritual. La Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo XI, presenta a María Magdalena como la discípula que más preguntas hace a Jesús resucitado, superando incluso a Pedro en su búsqueda de comprensión espiritual. En ese texto, Jesús la elogia, diciendo: María, tú que eres bendita, a quien yo perfeccionaré en todos los misterios de lo alto, habla abiertamente, pues eres aquella cuyo corazón está más volcado hacia el reino de los cielos que el de todos tus hermanos. Estos textos excluidos del canon oficial establecido en 1900. El Concilio de Nicea en 325 de Cristo nos ofrecen una visión radicalmente diferente del papel de María Magdalena y de lo femenino en el mensaje cristiano original. No fueron escritos por autores modernos con intereses contemporáneos. Son documentos antiguos, algunos de ellos tan próximos a la vida de Jesús como los evangelios incluidos en el canon. ¿Por qué estos textos fueron excluidos? El proceso de formación del canon bíblico fue complejo e influido por factores teológicos, políticos, sociales. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Lo que había sido un movimiento diverso, con múltiples interpretaciones y tradiciones, comenzó a estandarizarse, institucionalizarse y a conformarse con las estructuras sociales y políticas del Imperio Romano. En ese proceso, ciertas interpretaciones fueron privilegiadas en detrimento de otras. Ciertas voces fueron amplificadas mientras otras fueron silenciadas. Y no es casualidad que las interpretaciones que sobrevivieron fueran aquellas que mejor se adaptaban a una estructura jerárquica y patriarcal que reflejaba más el orden social romano que la naturaleza revolucionaria e inclusiva del mensaje original de Cristo. La figura de María Magdalena experimentó una transformación particularmente dramática en ese proceso. De apóstola de los apóstoles, confidente más cercana de Jesús, que recibía enseñanzas especiales y comprendía misterios que otros no alcanzaban a comprender, fue gradualmente relegada a un papel secundario. No solo eso, en 591, el Papa Gregorio I la identificó erróneamente con la pecadora anónima, mencionada en Lucas 7:360. Creando así la imagen de la prostituta redimida que perduraría por siglos en el imaginario cristiano. Esa identificación, sin base en textos bíblicos y que la erudición moderna reconoce como un error histórico, sirvió para minimizar su importancia teológica. Ya no era la discípula privilegiada,
que comprendía los misterios, la que podía enseñar a los otros apóstoles. Era simplemente una pecadora que había encontrado la redención. Una figura conmovedora, sin duda, pero desprovista de toda autoridad espiritual, de todo entendimiento especial, de cualquier papel central en la transmisión del mensaje de Cristo. La erudición histórica moderna comenzó a desmantelar esa construcción posterior. Académicos como Karen King de la Universidad de Harvard, Elaine Pagels de Princeton y Bart Ehrman, la Universidad de Carolina del Norte, por citar solo algunos, han analizado meticulosamente estos textos antiguos y llegado a conclusiones que desafían la narrativa tradicional. Sus investigaciones, publicadas en revistas académicas de prestigio y respaldadas por metodologías rigurosas, nos permiten reconstruir un panorama muy diferente del cristianismo primitivo y del papel de María Magdalena en él. Evidencias arqueológicas también han proporcionado insítes significativos, inscripciones y artefactos de los siglos X y III muestran que las mujeres desempeñaban papeles de liderazgo en algunas comunidades cristianas primitivas. Servían como diaconisas, profetisas e incluso presbíteras. Esta realidad, documentada en hallazgos arqueológicos, contrasta fuertemente con la exclusión sistemática posterior de las mujeres de cargos de autoridad eclesiástica. El silencio impuesto a estas evidencias no fue accidental. Formó parte de un proceso deliberado de conformación del cristianismo a las estructuras sociales patriarcales del mundo grecorromano. Un proceso que implicó seleccionar ciertos textos y destruir otros, privilegiar ciertas interpretaciones y condenar otras como heréticas, amplificar ciertas voces y silenciar otras. Y quizá el silencio más significativo, la ausencia más reveladora, sea justamente el que rodea a María Magdalena y la dimensión femenina del mensaje de Cristo. Un silencio que empobreció nuestra comprensión espiritual, fragmentó nuestra percepción de lo divino y creó divisiones artificiales donde originalmente existía una visión integradora. ¿Crees que la historia de Cristo ya fue contada en su totalidad? Escribe en los comentarios, quiero saber la verdad, porque lo que estamos descubriendo no es solo un hecho histórico curioso, es una pieza fundamental para la comprensión de todo el mensaje cristiano, para el rescate de su poder transformador original, para la experiencia de lo divino en todas sus dimensiones. Los textos están ahí, accesibles a cualquiera que quiera estudiarlos. Los hallazgos arqueológicos son tangibles, verificables por cualquiera con la formación adecuada. La investigación académica se publica, sujeta al riguroso proceso de revisión por pares que caracteriza a la ciencia moderna. No estamos hablando de especulación, sino de evidencias concretas que han sobrevivido a siglos de censura y que ahora pueden por fin ser escuchadas. La hipótesis que emerge de esos textos antiguos, de esos fragmentos de historia, recuperados del olvido, es tan revolucionaria como profundamente consistente con la esencia del mensaje cristiano. María Magdalena no era simplemente una seguidora más, sino la consorte espiritual de Jesús, una maestra iniciada por derecho propio. Posiblemente la portadora de un aspecto complementario del mensaje de Cristo que fue sistemáticamente silenciado. Esta hipótesis no surge de especulaciones modernas ni de agendas contemporáneas. Surge directamente de textos cercanos a la vida de Jesús, tan como los evangelios incluidos en el canon oficial. Textos que nos presentan a una María Magdalena muy diferente de la imagen que heredamos. En el Evangelio de Felipe, uno de los documentos encontrados en Nag Hammadi, María Magdalena es descrita como la compañera de Jesús, usando la palabra copta koinon, un término que implica una relación íntima de profundo compañerismo,
posiblemente conyugal, en el sentido espiritual que los gnósticos atribuían a esa unión. El texto menciona que Jesús la besaba con frecuencia, suscitando celos entre los otros discípulos que cuestionaban por qué la amaba más que a ellos. Este mismo texto habla del matrimonio sagrado o cámara nupcial como un sacramento central para la comprensión gnóstica de la espiritualidad. No se refería necesariamente a una unión física, sino a la integración de principios complementarios, a la reunificación de dimensiones divididas y al retorno a la totalidad original que trascendía distinciones como masculino, femenino, cielo, tierra o espíritu, materia. Apistis Sophia, otro texto gnóstico, presenta a María Magdalena como la discípula que más participa en los diálogos con Jesús resucitado, formulando 39 de las 46 preguntas que le son dirigidas. Ella es quien frecuentemente comprende los misterios cuando los otros discípulos están confundidos. En un pasaje revelador, Jesús dice: María, tú que eres bendita, a quien yo perfeccionaré en todos los misterios de lo alto, habla abiertamente, pues tú eres aquella cuyo corazón está más volcado hacia el reino de los cielos que el de todos tus hermanos. El fragmentario Evangelio de María muestra a María Magdalena consolando a los discípulos tras la ascensión de Jesús y compartiendo con ellos enseñanzas especiales que había recibido del Salvador. Cuando Pedro, claramente incómodo con su autoridad, la cuestiona, es Leví quien la defiende diciendo: si el Salvador la consideró o digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Estos textos nos presentan una imagen coherente. María Magdalena, como alguien que no solo siguió a Jesús, sino que entendió profundamente sus enseñanzas, que tuvo una relación especial con él, que recibió un conocimiento que otros no estaban listos para asimilar, que pudo enseñar y guiar a los otros discípulos. Pero ¿por qué esa imagen difiere tan radicalmente de aquella que heredamos? La respuesta nos remite a los primeros siglos del cristianismo, cuando una religión inicialmente revolucionaria comenzó a institucionalizarse, a adoptar estructuras jerárquicas y a conformarse al orden social patriarcal del mundo grecorromano en el que buscaba establecerse. La transformación de María Magdalena de apóstola privilegiada a prostituta arrepentida no fue accidental. Formó parte de un proceso deliberado de minimización de la autoridad femenina, consolidación de una jerarquía exclusivamente masculina y adaptación del mensaje cristiano a las estructuras sociales existentes en lugar de desafiarlas como originalmente. En 591, el Papa Gregorio I pronunció un sermón en el que identificó erróneamente a María Magdalena con la pecadora anónima mencionada en Lucas 7:360. Esa identificación, que los estudiosos modernos reconocen como un error histórico sin base en los textos bíblicos, creó la imagen de la prostituta redimida que dominaría el imaginario cristiano por siglos. Esta construcción era mucho más cómoda para una iglesia cada vez más jerárquica y patriarcal que la imagen de una mujer con autoridad espiritual, equivalente a la de los apóstoles varones. Una pecadora redimida, por conmovedora que fuera su historia, no amenazaba el orden establecido. Música. Una maestra espiritual, una iniciada en los misterios, una compañera igual al Salvador. Sí, el proceso de eliminación no se limitó a la transformación de su imagen. Los textos que hablaban de ella con más claridad fueron excluidos del cánone, declarados heréticos, perseguidos y destruidos. Solo por medio de accidentes históricos afortunados, como el descubrimiento de Nag Hammadi, algunos de esos textos sobrevivieron para permitirnos reconstruir esta historia silenciada. Esa eliminación sistemática no solo afectó a María Magdalena como figura histórica, afectó a toda una dimensión del mensaje cristiano
a todo un aspecto de nuestra comprensión de lo divino. Lo que se perdió no fue simplemente el reconocimiento de una mujer específica, sino la integración de lo femenino como parte esencial de la experiencia espiritual, como una dimensión necesaria para la plena comprensión del mensaje de Cristo. El cristianismo gnóstico, eventualmente declarado herético, sostenía que lo divino trascendía de extinciones como masculino, femenino, pero abarcaba todas ellas. El Evangelio de Felipe narra cómo Adán se separó de Eva, dividiendo lo que originalmente estaba unido, y cómo Cristo vino a reunir lo que había sido separado, restaurando su integridad original. En ese entendimiento, María Magdalena representaba la dimensión femenina de la sabiduría divina, Sofía, complementaria y igualmente necesaria a la dimensión masculina. Su relación con Jesús no era simplemente la de maestro y discípula, sino la de compañeros espirituales que personificaban aspectos complementarios de la misma verdad. Esa visión era revolucionaria en un mundo donde lo femenino era sistemáticamente subordinado, donde las mujeres eran excluidas de la esfera pública, donde las divinidades femeninas de las religiones anteriores eran gradualmente eliminadas o absorbidas por cultos masculinos. Era subversiva para un orden social basado en jerarquías rígidas, en la separación y en la subordinación, en la fragmentación de lo que originalmente era integrado. No es de extrañar que haya sido gradualmente eliminada de la narrativa oficial. Música. No es de extrañar que los textos que la preservaron fueran declarados heréticos. No es casual que la figura de María Magdalena se transformara de maestra espiritual en pecadora arrepentida. Lo que estaba en juego no era simplemente la reputación de una mujer en particular, sino toda una comprensión de lo divino y nuestra relación con él. Cristo, en la comprensión gnóstica, no era simplemente una figura histórica, sino una conciencia despierta que trascendía limitaciones como el género, integrando dimensiones como masculino y femenino, celestial y terrestre, espiritual y material. Era la manifestación de una totalidad que trascendía las divisiones artificiales creadas por la mente humana. En esa visión, María Magdalena representaba un aspecto complementario de esa conciencia crística. Ella no era la esposa de Jesús, en el sentido limitado y físico que nuestra mente moderna podría imaginar, sino la personificación de una dimensión complementaria de lo divino, igualmente necesaria para la plena comprensión del mensaje. Esta perspectiva no disminuye la centralidad de Jesús en el mensaje cristiano. Por el contrario, lo enriquece, lo completa y lo hace más coherente con su naturaleza revolucionaria original. Nos permite entender el cristianismo, no como una religión más que simplemente sustituyó dioses masculinos por otro dios masculino, sino como un mensaje verdaderamente transformador que buscó trascender tales limitaciones, invitando a una experiencia directa de lo divino en todas sus dimensiones. La recuperación de esa dimensión perdida no es simplemente un ejercicio académico o histórico, es una oportunidad para enriquecer nuestra propia experiencia espiritual, para integrar aspectos de nuestro ser que fueron artificialmente separados y para acceder a una comprensión más completa y transformadora del mensaje de Cristo en un mundo cada vez más consciente de las limitaciones de las estructuras patriarcales, de los costos de la fragmentación y la separación, y de la necesidad de reintegrar dimensiones de nuestra experiencia que fueron artificialmente divididas. Este mensaje es profundamente relevante. No es casualidad que estos textos antiguos estén siendo redescubiertos y estudiados con nuevos ojos justamente en este momento histórico. María Magdalena emerge de las sombras de la historia, no como una figura secundaria, no como una nota al pie en la narrativa de la salvación,
sino como un elemento central en la comprensión de todo el mensaje cristiano, como portadora de una dimensión esencial que fue deliberadamente silenciada, pero que ahora, finalmente, puede ser oída nuevamente. ¿Por qué una verdad tan fundamental sería sistemáticamente ocultada? ¿Qué amenaza representaba esta dimensión del mensaje cristiano, llevándola a ser gradualmente eliminada de la narrativa oficial? La respuesta nos lleva al corazón de las estructuras de poder, al proceso de institucionalización del cristianismo, a la transformación de un movimiento inicialmente revolucionario en una religión oficialmente reconocida por el Imperio Romano. Música. Para comprender plenamente este proceso, necesitamos situarnos en el contexto histórico de los primeros siglos del cristianismo, lo que había comenzado como un movimiento marginal, perseguido, con características revolucionarias que desafiaban el orden establecido, estaba gradualmente transformándose. Crecía, se expandía, ganaba influencia y, con esa expansión, llegaron decisiones cruciales sobre su organización, su estructura y su relación con las autoridades imperiales. Música. El punto de inflexión llegó con el emperador Constantino y el Concilio de Nicea en 325 de Pis de Coisto. Por primera vez, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en una religión favorecida por el poder imperial. Ese cambio drástico trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Por un lado, significó el fin de la persecución, la posibilidad de expansión abierta, de influir en la sociedad a una escala antes inimaginable. Por otro lado, implicó la adaptación a las estructuras existentes, la conformidad hasta cierto punto con el orden establecido y la negociación con las realidades del poder político. En ese contexto, ciertas interpretaciones del mensaje cristiano resultaban más cómodas que otras para una iglesia en proceso de institucionalización y jerarquización. Ciertas comprensiones encajaban mejor en las estructuras sociales y políticas del mundo grecorromano. Y entre los aspectos más incómodos, los más difíciles de integrar en ese nuevo orden, estaba precisamente la dimensión femenina de la autoridad espiritual. Una mujer con poder espiritual era una amenaza para el sistema, no solo para el sistema eclesiástico emergente, que adoptaba estructuras jerárquicas exclusivamente masculinas, sino para todo el orden social patriarcal del mundo antiguo. La idea de una mujer que comprendía los misterios cuando incluso los apóstoles varones dudaban, que recibía enseñanzas especiales, que podía instruir a los otros discípulos. Esa imagen no encajaba con la subordinación femenina que caracterizaba tanto a la sociedad romana como a la tradición judía. La comprensión gnóstica del cristianismo, con su énfasis en la experiencia directa de lo divino, en la integración de dimensiones complementarias, en la trascendencia de categorías como masculino y femenino, era particularmente problemática para una iglesia que buscaba establecer una jerarquía clara, una cadena de autoridad definida, una distinción nítida entre quienes podían interpretar los misterios y quienes simplemente debían aceptarlos. El gnosticismo sostenía que la salvación llegaba a través del conocimiento directo, gnosis, de nuestra verdadera naturaleza divina, que todo ser humano contiene una chispa de lo divino que podría ser despertada, que la intermediación institucional no era necesaria para esa experiencia transformadora, que la autoridad espiritual derivaba de la comprensión interior, no de la posición en una jerarquía externa. Esta visión amenazaba directamente el poder de una iglesia institucionalizada. Si cada persona pudiera acceder directamente a lo divino mediante su propia experiencia interior, ¿cuál sería la necesidad de sacerdotes, obispos o de una estructura jerárquica para mediar esa relación? Si la autoridad espiritual derivase de la comprensión de los misterios y no de la posición en una cadena de mando,
¿Cómo podría alguien controlar quién puede enseñar, quién puede interpretar, quién puede guiar? La figura de María Magdalena, tal como aparecía en los textos gnósticos, música personificaba precisamente esa amenaza. Era alguien que comprendía por sí misma, que recibía revelaciones directas, que podía incluso enseñar a los apóstoles varones. Derivaba su autoridad no de una designación institucional, sino de su propia comprensión de los misterios, de su relación directa con Cristo, que, además, representaba la dimensión femenina de lo sagrado en un momento histórico en que las divinidades femeninas de las religiones anteriores estaban siendo sistemáticamente eliminadas o subordinadas. La Gran Madre Isis, Deméter y Cibele, figuras centrales en los cultos que dominaron el Mediterráneo, estaban siendo gradualmente sustituidas por una comprensión exclusivamente masculina de lo divino. No, Magdalena, como portadora de la sabiduría femenina, como representante de Sofía, como compañera espiritual igual de Cristo, ofrecía una continuidad con esas tradiciones anteriores que resultaba incómoda para quienes buscaban establecer una ruptura total, una nueva religión, con nuevas estructuras de poder. El proceso de eliminación no fue abrupto ni completo desde el inicio. Fue gradual, estratégico, casi imperceptible en sus etapas iniciales. Comenzó con la exclusión de ciertos textos del canon oficial, con la condena de ciertas interpretaciones como heréticas, con la amplificación de ciertas voces. El proceso de eliminación no fue abrupto ni completo desde el inicio. Fue gradual, estratégico, casi imperceptible en sus etapas iniciales. Comenzó con la exclusión de ciertos textos del canon oficial, con la condena de ciertas interpretaciones como heréticas, con la amplificación de algunas voces y el silenciamiento de otras. Continuó con la transformación deliberada de la imagen de María Magdalena, de apóstola privilegiada a seguidora, de compañera espiritual a observadora periférica, y finalmente con el sermón del Papa Gregorio I en 591, de pecadora arrepentida a prostituta redimida por Cristo. Esta última transformación fue particularmente eficaz. Transformó una figura potencialmente amenazante al orden establecido en una imagen perfectamente compatible con él. Una prostituta redimida no cuestionaba la autoridad masculina, no amenazaba las estructuras jerárquicas, no reivindicaba igualdad en la comprensión de los misterios. Era simplemente un ejemplo conmovedor del poder redentor de Cristo, un modelo de arrepentimiento y humildad, no de autoridad espiritual o sabiduría especial. Y así, gradualmente, se consolidó la imagen que heredaríamos por siglos. Una imagen incompleta, fragmentada, deliberadamente alterada para servir a los intereses de quienes controlaban la narrativa oficial. Ese proceso no afectó solo a María Magdalena como figura histórica, afectó a toda una dimensión del mensaje cristiano. Al eliminar o minimizar el papel de lo femenino en los orígenes del cristianismo, también se eliminó una comprensión más integradora de lo divino, una visión que trascendía las categorías de género, que reconciliaba dimensiones artificialmente divididas y que ofrecía un camino hacia la realización espiritual basado en la reintegración de lo que había sido fragmentado. Las consecuencias de ese borrado fueron profundas y duraderas. Afectaron nuestra comprensión de lo divino, reduciendo su inmensidad a categorías limitantes. Afectaron nuestra propia experiencia espiritual, privándonos de modelos de integración y plenitud. Afectaron nuestras estructuras sociales, proporcionando justificación religiosa para la subordinación sistemática de lo femenino.
Cuando miramos la historia del cristianismo institucional, con su exclusión sistemática de mujeres de posiciones de autoridad, con su teología centrada en conceptos como jerarquía, obediencia y sumisión, con sus alianzas frecuentes con estructuras sociales opresivas, podemos rastrear muchas de esas características hasta aquel punto de inflexión en que el mensaje original fue adaptado para conformarse al orden establecido, donde ciertas dimensiones fueron privilegiadas y otras silenciadas. ¿Cuántas otras verdades fueron eliminadas para proteger una estructura de control? Esta cuestión nos invita a una exploración más profunda, no solo de los orígenes del cristianismo, sino también de cómo las estructuras de poder moldean nuestra comprensión de lo espiritual. Cómo los intereses institucionales pueden distorsionar mensajes originalmente liberadores y cómo las verdades incómodas son sistemáticamente silenciadas. La historiadora Elaine Pagels, profesora de Princeton y especialista en cristianismo primitivo, lo expresa de esta manera. Lo que impresiona al leer estos textos es la percepción de que lo que llamamos cristianismo y lo que identificamos como doctrina cristiana, en realidad representa solo una selección de fuentes específicas, tradiciones específicas y una variedad específica de pensamiento que fueron preservadas y canonizadas por ciertos grupos que adquirieron el poder para hacerlo. El proceso no fue diferente del que ocurrió en otros momentos históricos, cuando verdades incómodas fueron silenciadas para proteger el statu quo. Piensa en cómo voces críticas fueron acalladas en diversos contextos históricos, cómo perspectivas que amenazaban el orden establecido fueron marginadas, ridiculizadas y eliminadas de la narrativa oficial. Lo que hace a este caso en particular tan significativo es que no estamos hablando simplemente de una interpretación teológica entre muchas. Estamos hablando de una dimensión fundamental del mensaje cristiano, un aspecto esencial para la comprensión de su poder transformador original, la eliminación de lo femenino como dimensión esencial de lo divino, la transformación de María Magdalena, de apóstola privilegiada a pecadora arrepentida, la exclusión de textos que presentaban una comprensión más integrativa y equilibrada. No fueron decisiones teológicas menores, sino alteraciones fundamentales que afectaron profundamente la trayectoria del cristianismo y, con él, de toda la civilización occidental. El teólogo Hans Küng, en su obra monumental Cristianismo, Esencia e Historia, observa: la cuestión no es simplemente quién fue incluido en el cánone y quién no. La cuestión es qué visión del cristianismo fue privilegiada y cuál fue marginada. Y lo que vemos es que la visión que prevaleció fue aquella que mejor se adecuaba a una estructura jerárquica y patriarcal, una que reflejaba más el orden social romano que la naturaleza revolucionaria del mensaje original de Cristo. La historiadora Karen King, profesora de Harvard y especialista en cristianismo primitivo, añade: lo que estaba en juego no era simplemente el estatus de algunas mujeres dentro del movimiento cristiano, sino toda una comprensión de lo divino, de la naturaleza humana, de la relación entre ambos. La eliminación de lo femenino como dimensión esencial de esa comprensión no fue accidental, sino central para el establecimiento de una teología compatible con las estructuras de poder existentes. Esta perspectiva histórica no busca desacreditar el cristianismo como tradición espiritual. Por el contrario, busca rescatar el poder transformador de su mensaje original, liberar dimensiones que fueron artificialmente suprimidas y restaurar la integridad de una enseñanza deliberadamente fragmentada. Porque la verdad tiene esta cualidad: puede ser ocultada, pero no destruida. Puede ser distorsionada, pero no aniquilada. Puede fragmentarse, pero contiene en sí el impulso hacia la reintegración.
hacia la totalidad, hacia la restauración de lo que fue artificialmente dividido. Y quizá estemos viviendo un momento histórico propicio para esa restauración. Un momento en que las estructuras patriarcales están siendo desafiadas en todos los niveles. Un momento en que buscamos comprensiones más integrativas, más equilibradas y más completas de nuestra naturaleza y de lo divino. Un momento en que, como nunca antes, tenemos acceso a textos antiguos, a evidencias históricas, a voces que fueron silenciadas, pero nunca completamente extinguidas. Más allá de las controversias históricas y de las disputas institucionales por el poder, emerge una comprensión profundamente transformadora. Cristo no era simplemente un cuerpo físico, una persona histórica limitada por el tiempo y el espacio. Música, era y es una conciencia despierta, un estado de ser, una realidad interior, accesible a todos aquellos que emprenden el viaje hacia su verdadera naturaleza. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo Jesús en un pasaje que sobrevivió a toda censura y ediciones. Tal vez su significado revolucionario pudo ser fácilmente reinterpretado, domesticado, reducido a una simple metáfora al despojarlo de su contexto original. Pero en los textos gnósticos, esta afirmación cobra todo su significado. No estamos hablando de un reino externo, de un paraíso futuro, de una realidad distante a la que accederemos tras la muerte si seguimos ciertas reglas. Estamos hablando de una realidad presente, inmediata, accesible aquí y ahora para quienes despiertan a su verdadera naturaleza. Música. El Evangelio de Tomé, excluido del canon oficial, pero milagrosamente preservado en Nag Hammadi, lo expresa con claridad cristalina. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces, vivirás en la pobreza. Y tú eres esa pobreza. Esa comprensión de Cristo como una conciencia despierta, como un estado de ser alcanzable por todo ser humano que emprende el viaje interior, era profundamente amenazadora para una estructura religiosa basada en la intermediación, en la separación entre lo divino y lo humano, en la necesidad de una jerarquía para controlar el acceso a lo sagrado. Fue y sigue siendo una comprensión revolucionaria, porque si cada ser humano contiene en sí el potencial de despertar a esa conciencia crística, de manifestar esa realidad transformadora, entonces las estructuras externas de control pierden su poder. La autoridad ya no deriva de la posición jerárquica, sino de la autenticidad de la experiencia interior, de la profundidad de la comprensión, de la manifestación viva de esa conciencia despierta. Música. Y es precisamente en esa comprensión donde la presencia femenina simbolizada por María Magdalena cobra todo su significado. No estamos hablando simplemente de una figura histórica cuyo papel fue minimizado. Estamos hablando de una dimensión esencial de esa conciencia crística, un aspecto complementario, sin el cual nuestra comprensión permanece incompleta, fragmentada y desequilibrada. El cristianismo gnóstico, como muchas tradiciones místicas, entendía que lo divino trasciende categorías duales como masculino y femenino, pero abarca a todas. Para experimentar la totalidad necesitamos integrar todas las dimensiones de nuestro ser, reconciliar todos los aspectos artificialmente divididos y sanar todas las fragmentaciones impuestas por condicionamientos culturales y psicológicos. En esta visión, María Magdalena representa a Sofía, la sabiduría divina en su aspecto femenino, la intuición directa que complementa al logos, la palabra, el aspecto masculino. Representa la capacidad receptiva, intuitiva e integradora, esencial para la experiencia espiritual plena. Representa la tierra que complementa al cielo, la materia inseparable del espíritu,
el cuerpo que es el templo del alma. El Evangelio de Felipe habla de cómo al principio Adán y Eva estaban unidos y cómo su separación representó una fragmentación de lo que originalmente era entero. En ese entendimiento, Cristo vino a restaurar esa unidad original, a reconciliar lo que había sido artificialmente dividido, a reintegrar todas las dimensiones de nuestra experiencia. Esa reintegración no es simplemente un concepto teológico abstracto, es una experiencia transformadora, una realidad viva, accesible mediante prácticas contemplativas, disciplinas espirituales y trabajo interior constante que nos permite trascender las limitaciones impuestas por nuestro condicionamiento. Los textos gnósticos hablan del matrimonio sagrado o cámara nupcial como uno de los misterios centrales del cristianismo primitivo. No se referían a una unión física externa, sino a esa reintegración interior, a esa reunión con nuestra totalidad original, a esa reconciliación de dimensiones complementarias que habían sido artificialmente separadas. En ese contexto, Jesús y María Magdalena representarían aspectos complementarios de la misma realidad. No estarían unidos por el matrimonio en el sentido convencional y limitado que nuestra cultura da a ese término, sino por un reconocimiento mutuo de la presencia divina, por una comprensión compartida de los misterios, por una manifestación complementaria de diferentes aspectos de la conciencia crística. Esa comprensión trasciende las controversias históricas sobre quién exactamente fue María Magdalena, qué tipo de relación tuvo con Jesús y cuál fue su papel en los orígenes del cristianismo. Estas cuestiones siguen siendo importantes desde el punto de vista académico e histórico, pero apuntan a una realidad más profunda, a un significado espiritual que trasciende los detalles biográficos. Lo verdaderamente significativo no es si María Magdalena fue la esposa física de Jesús, su discípula más cercana, o una figura con un papel diferente del que nos presenta la tradición. Lo verdaderamente significativo es que ella representa una dimensión esencial del mensaje cristiano que ha sido sistemáticamente minimizada. Un elemento clave para comprender la totalidad de esa conciencia que Jesús vino a manifestar y a despertar en cada ser humano. Cuando recuperamos esa dimensión, cuando reintegramos lo femenino como un aspecto esencial de nuestra comprensión de lo divino y de nuestra propia naturaleza, algo profundo se transforma en nuestra experiencia espiritual. Ya no buscamos a un Dios externo, separado y exclusivamente masculino. Reconocemos la presencia divina en todas sus manifestaciones. Despertamos a nuestra verdadera naturaleza que trasciende y al mismo tiempo abarca todas las polaridades. Esta comprensión en nada disminuye la centralidad de Jesús en el mensaje cristiano. Por el contrario, lo enriquece, lo profundiza y lo hace más coherente con su naturaleza revolucionaria original. Nos permite entender el cristianismo no como una religión más que simplemente sustituyó dioses masculinos por otro Dios masculino, sino como un mensaje verdaderamente transformador que invitaba a una experiencia directa de lo divino en todas sus dimensiones. El Cristo interior, esa conciencia despierta accesible a todo ser humano, no es masculino ni femenino en el sentido limitado que damos a esos términos. Música. Es una realidad que trasciende tales categorías, que las integra a todas, que nos invita a una experiencia de plenitud que trasciende las divisiones artificiales que crea nuestra mente. Y sin embargo, para que nuestra comprensión humana se acerque a esa realidad trascendente, necesitamos símbolos, representaciones, manifestaciones concretas que nos permitan vislumbrar lo que está más allá de palabras y conceptos.
Necesitamos figuras como Jesús y María Magdalena que personifiquen diferentes aspectos de esa realidad, que nos muestren distintas facetas de esa conciencia, que nos inviten a integrar diferentes dimensiones de nuestra propia experiencia. Cuando recuperamos la figura de María Magdalena en toda su profundidad, cuando reconocemos el papel de lo femenino en el mensaje cristiano original, no estamos simplemente corrigiendo un error histórico. Estamos restaurando un elemento esencial de nuestra comprensión espiritual. Estamos recuperando una dimensión necesaria para nuestra propia transformación interior. Estamos reintegrando un aspecto de lo divino que es inseparable de su totalidad. Esa reintegración no es un lujo espiritual, un pequeño detalle teológico o una curiosidad histórica. Es una necesidad urgente en un mundo fragmentado por divisiones artificiales, en una cultura que ha privilegiado sistemáticamente ciertos aspectos de la experiencia humana mientras reprimía o negaba a otros, en una civilización que está viviendo las consecuencias devastadoras de esa fragmentación a todos los niveles. Detente un momento y considera esta posibilidad. ¿Y si la historia que conocemos, la narrativa que heredamos, la comprensión que damos, por sentada, fuesen solo la mitad de una verdad mayor, más profunda y más transformadora? ¿Cómo cambiaría eso tu propia relación con lo divino, tu comprensión de ti mismo, tu experiencia espiritual? No te estoy pidiendo que abandones tu fe, que renuncies a convicciones profundamente arraigadas, que rechaces tradiciones que le han dado sentido y sustento a tu vida. Solo te estoy invitando a considerar la posibilidad de que esa fe, esas convicciones, esas tradiciones puedan ser enriquecidas, profundizadas y completadas por dimensiones que fueron artificialmente excluidas, por voces que fueron deliberadamente silenciadas, por aspectos que fueron sistemáticamente minimizados. La verdadera fe no teme cuestionar, no se esquiva de las evidencias históricas, no se encierra en dogmas inflexibles por miedo a ser desafiada. La verdadera fe es lo suficientemente segura como para examinar sus propios fundamentos, reconocer sus limitaciones históricas y evolucionar hacia comprensiones más amplias y profundas. Piensa por un momento en tu propia experiencia espiritual. ¿Has sentido que faltaba algo, que algo estaba incompleto, que había dimensiones de lo divino que no lograban expresarse en las formas religiosas establecidas? ¿Has sentido esa desconexión entre la riqueza de tu vida interior y la rigidez de ciertas estructuras externas? ¿Has anhelado una comprensión más integrativa, más equilibrada, más consistente con la totalidad de tu ser? Muchas personas, especialmente mujeres, han vivido esa desconexión a lo largo de la historia. Sintieron la ausencia de modelos femeninos con verdadera autoridad espiritual. Percibieron la artificialidad de una comprensión exclusivamente masculina de lo divino. Buscaron, a veces de forma torpe, maneras de honrar y expresar dimensiones de su experiencia espiritual que no podían ser acomodadas en las estructuras establecidas. La teóloga Elizabeth Johnson lo dice así: durante siglos, las mujeres tuvieron que buscar su reflejo en un espejo que no las reflejaba. Tuvieron que encontrar su lugar en una narrativa que las marginaba sistemáticamente. Música. Se tuvieron que conectar con lo divino mediante imágenes y conceptos que excluían o minimizaban lo femenino. El costo psicológico y espiritual de esa distorsión fue incalculable, y no solo las mujeres viven esa fragmentación. Todos los seres humanos, independientemente del género, poseen dimensiones que tradicionalmente asociamos con lo femenino: intuición, receptividad, integración, conexión con la tierra y el cuerpo, y capacidad de nutrir y sostener la vida. Cuando esas dimensiones son reprimidas,
negadas o subestimadas en nuestra comprensión de lo divino, todos nos empobrecemos espiritualmente. El psicólogo Carl Jung habló de ánima y animus, los aspectos femenino y masculino presentes en cada psique humana, independientemente del género biológico. Argumentó que la integración de esas dimensiones complementarias era esencial para el desarrollo psicológico pleno, para lo que llamó el proceso de individuación. Lo que fue excluido de nuestra comprensión religiosa colectiva debe ser recuperado para nuestra realización psicológica individual. Te invito a una reflexión personal. ¿Cómo sería tu comprensión de Cristo si incluyera plenamente la dimensión representada por María Magdalena? No como una figura secundaria, una seguidora más, una pecadora redimida, sino como portadora de un aspecto complementario e igualmente esencial del mensaje divino. ¿Cómo sería tu experiencia de lo divino si integrara tanto lo trascendente como lo inmanente, tanto el Logos como la Sofía, tanto el cielo como la tierra? Esta no es una cuestión abstracta ni meramente teológica. Es una invitación a una exploración profundamente personal, a un viaje interior que puede transformar radicalmente tu experiencia espiritual. Es una oportunidad para sanar divisiones artificiales, para recuperar dimensiones reprimidas, para experimentar una integridad que trasciende las categorías limitantes que nuestra cultura nos impuso. ¿Sientes que hay aspectos de tu ser que no encuentran expresión en tu vida espiritual? Dimensiones de tu experiencia que fueron marginadas o subestimadas, insites profundos que no encajan en las estructuras establecidas. Quizá esas sean precisamente las piezas que faltan en el rompecabezas. Los aspectos que fueron sistemáticamente excluidos de la narrativa oficial, las voces que fueron deliberadamente silenciadas. El teólogo Richard Rohr, franciscano y fundador del Centro de Acción y Contemplación, lo dice así: a la mayoría de nosotros nos enseñaron un Cristo parcial, un Jesús que encajaba perfectamente en las estructuras de poder establecidas, que no desafiaba el statu quo, que no amenazaba el orden social vigente. Recuperar la totalidad del mensaje cristiano implica recuperar sus dimensiones más subversivas, más transformadoras y más integradoras. Esa recuperación no es meramente una tarea intelectual o académica, es un trabajo interior, un proceso de transformación personal, un viaje de integración que comienza con el simple reconocimiento de lo que fue excluido o minimizado. Comienza con la disposición a cuestionar narrativas establecidas, a examinar evidencias alternativas, a considerar perspectivas diferentes de aquellas que nos enseñaron. No se trata de rechazar completamente la tradición recibida, sino de enriquecerla, completarla y restaurar dimensiones que fueron artificialmente separadas. No se trata de abandonar a Cristo, sino de comprenderlo en toda su plenitud, en todo su poder transformador, en toda su capacidad de integrar lo que nuestra cultura dividió. El historiador Tom Wright, ex obispo anglicano y respetado estudioso del cristianismo primitivo, observa: lo que descubrimos al estudiar los orígenes del cristianismo no es una religión completamente diferente de la que conocemos, sino una comprensión más rica, más matizada y más integradora de lo que ya nos es familiar. No estamos sustituyendo a Cristo, sino descubriendo dimensiones de su mensaje que fueron gradualmente oscurecidas por intereses institucionales y limitaciones culturales. ¿De qué país estás viendo este video? Me encantaría saber de dónde viene tu búsqueda de la verdad, porque esta exploración no es exclusiva de ninguna cultura o región. Escribe tu país con una bandera. Quiero ver hasta dónde llega este despertar. Es un despertar global, un reconocimiento colectivo de que necesitamos rescatar dimensiones perdidas de nuestra espiritualidad,
aspectos silenciados de nuestra comprensión de lo divino, voces acalladas que tienen mucho que enseñarnos. La escritora espiritual y activista Sue Monk Kidd reflexiona: durante años practiqué mi fe dentro de límites establecidos, sin cuestionar las ausencias, los silencios, las dimensiones faltantes. Música. Fue solo cuando empecé a sentir la desconexión entre mi experiencia interior y las formas exteriores, cuando comencé a percibir que faltaba algo esencial, que inicié el viaje hacia una comprensión más plena, más integrada y más auténtica. Este viaje es personal y al mismo tiempo universal. Es íntimo y al mismo tiempo compartido. Te pertenece a ti y a todos los que han sentido ese llamado interior hacia una comprensión más completa, hacia una experiencia más auténtica, hacia una integración de todas las dimensiones de lo sagrado. No necesitas un templo para experimentar a Dios, porque tú eres el templo. Esta verdad, expresada por el propio Jesús y preservada incluso en los textos canónicos, a pesar de todos los intentos de institucionalización, contiene la esencia revolucionaria del mensaje cristiano original. No estamos hablando de un Dios distante y separado, que requiere intermediarios y estructuras para ser accesible. Estamos hablando de una presencia divina que habita en cada ser, que es la propia esencia de nuestra verdadera naturaleza, esperando ser reconocida, despertada y manifestada. Despertar a esa verdad es el verdadero significado de la salvación en la comprensión gnóstica. No se trata de ser rescatado del pecado por un salvador externo, sino de despertar al conocimiento, gnosis, de nuestra verdadera naturaleza divina. No es algo que sucederá en un futuro distante, tras la muerte, si seguimos ciertas reglas y creencias. Es una posibilidad presente e inmediata, accesible aquí y ahora para quienes emprenden el viaje interior con sinceridad y perseverancia. Esa comprensión libera nuestra espiritualidad de los muros que la confinan, muros institucionales que determinaban quién podía acceder a lo sagrado y quién no, muros doctrinales que establecían lo que podíamos creer y lo que debíamos rechazar, muros jerárquicos que determinaban quién podía interpretar los misterios y quién debía simplemente aceptar las interpretaciones establecidas. Fe sin muros no es ausencia de estructura, de disciplina ni de práctica constante. Por el contrario, exige un profundo compromiso con nuestro desarrollo espiritual, con nuestra transformación interior, con el trabajo constante de desmantelar condicionamientos limitantes y despertar a realidades más amplias. Pero es una disciplina autodirigida, motivada por la conexión interior, orientada a la experiencia directa, en lugar de la conformidad con normas externas. María Magdalena, en los textos gnósticos, personifica precisamente esa espiritualidad sin muros. Deriva su autoridad no de una posición institucional, sino de su comprensión directa de misterios. No accede a lo divino mediante intermediarios, sino por su propia capacidad de ver la luz cuando otros aún permanecen en la oscuridad. No se limita a roles prescritos, sino que abraza plenamente su capacidad de recibir, comprender y transmitir el mensaje transformador. El llamado al despertar que resuena en esos textos antiguos no es un llamado a abandonar la tradición cristiana, sino a redescubrir sus dimensiones más profundas, transformadoras e integradoras. No es una invitación a rechazar a Cristo, sino a comprenderlo en toda su plenitud, a reconocer todas las facetas de su mensaje, a vivenciar la totalidad de lo que vino a manifestar y despertar en cada ser humano. En esa comprensión, Cristo no es simplemente una figura histórica que vivió hace 2000 años, ni una divinidad separada que nos observa desde un trono celestial. Es una conciencia viva, una realidad presente, un potencial latente en cada ser humano,
a la espera de ser despertado, y ese despertar requiere la integración de todas las dimensiones de nuestro ser, incluidas aquellas que fueron artificialmente reprimidas o negadas. La libertad espiritual que surge de esa comprensión no es licenciosidad ni falta de dirección. Es la libertad que brota del reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra esencia divina, de nuestra capacidad innata de manifestar esa conciencia crística aquí y ahora. Es la libertad de quien ya no necesita buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, de quien ya no depende de autoridades externas para validar su experiencia interior, de quien ha encontrado la fuente original de la que emanan todas las tradiciones y enseñanzas. El místico cristiano, Maestro Art, lo expresó así: ¿por qué salir en busca de Dios? Como si estuviera ausente de ti, como si estuviera distante en el espacio o en el tiempo. Quien busca a Dios ya lo ha encontrado. Esa comprensión directa, esa experiencia inmediata, esa percepción de la presencia divina aquí y ahora es el núcleo de la espiritualidad sin muros, del despertar interior al que tanto Jesús como María Magdalena nos invitan en los textos gnósticos. El poder de la revelación personal, de la experiencia directa, de la comprensión intuitiva que trasciende conceptos y doctrinas, es precisamente lo que María Magdalena representa en esos textos. Ella no es simplemente una seguidora que acepta enseñanzas, sino alguien que comprende por sí misma, que accede directamente a los misterios, que puede incluso enseñar a otros a partir de su propia comprensión. Esa habilidad no le era exclusiva, ni se limita a figuras históricas específicas. Es nuestro derecho innato como seres humanos, nuestra posibilidad inherente, nuestro potencial más profundo. Cada uno de nosotros contiene esa chispa divina, esa semilla de la conciencia crística, ese potencial de despertar a nuestra verdadera naturaleza que trasciende las limitaciones impuestas por el condicionamiento cultural y psicológico. El llamado que resuena a través de esos textos antiguos es un llamado a rescatar ese derecho de nacimiento, a realizar ese potencial, a manifestar esa conciencia despierta en nuestra vida cotidiana, no como una hazaña extraordinaria reservada a unos pocos, sino como la expresión natural de quienes realmente somos cuando nos liberamos de las capas de condicionamiento que han oscurecido nuestra verdadera naturaleza. Este despertar no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo, un despliegue gradual, un profundizar constante en la comprensión de nuestra verdadera esencia. No es algo que alcancemos de una vez por todas, sino una conciencia que cultivamos momento a momento, una presencia que manifestamos día a día, una realidad que incorporamos cada vez más plenamente a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual. Y ese camino no exige que abandonemos el mundo, que nos refugiemos en monasterios o cuevas, o que renunciemos a nuestra vida cotidiana. Por el contrario, nos invita a integrar plenamente lo espiritual y lo material, lo trascendente y lo inmanente, lo divino y lo humano. Nos convoca a manifestar esa conciencia despierta precisamente en medio de nuestras relaciones, de nuestras actividades, de nuestros desafíos y oportunidades diarios. La revelación personal que emerge de ese despertar no es una verdad privada que nos separa de los otros. Es un reconocimiento de la unidad fundamental que subyace a toda la existencia, de la profunda interconexión de todos los seres, de la presencia divina que habita en cada forma de vida. Es una comprensión que no nos aísla, sino que nos conecta más profundamente con todo y con todos, que no nos separa, sino que nos integra más plenamente en la trama de la vida.
Este es el llamado que resuena a través de los siglos, que ha sobrevivido a todos los intentos de silenciarlo, que resurge repetidamente cuando estamos listos para escucharlo. Un llamado a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a manifestar nuestra esencia divina, a realizar el potencial crístico que habita en cada ser humano. Un llamado que trasciende dogmas y doctrinas, que va más allá de instituciones y jerarquías, que nos invita a una experiencia directa, inmediata y transformadora de lo divino dentro de nosotros y en todas las cosas. Si lo que has oído hoy resonó profundamente en ti, si sentiste esa chispa de reconocimiento, esa intuición de que existen verdades más amplias esperando ser descubiertas, ese llamado interior a una comprensión más plena e integrativa, entonces, este canal fue creado para ti. Suscríbete ahora para continuar este viaje de descubrimiento, esta exploración de dimensiones olvidadas de nuestra espiritualidad. Este rescate de voces silenciadas que tanto tienen que enseñarnos. Lo que compartimos hoy es solo el comienzo, apenas la punta del iceberg de una comprensión mucho más amplia, profunda y transformadora del mensaje cristiano original. Apenas el primer paso de un viaje que puede revolucionar no solo tu comprensión intelectual, sino también tu experiencia práctica de lo divino. En los próximos videos profundizaremos en los textos gnósticos que sobrevivieron a la censura. Analizaremos con mayor detalle las enseñanzas específicas transmitidas por María Magdalena. De acuerdo con esos manuscritos antiguos, examinaremos cómo esos entendimientos pueden integrarse a una práctica espiritual contemporánea, relevante para nuestra vida cotidiana y transformadora, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Exploraremos otras figuras femeninas que desempeñaron papeles cruciales en los orígenes del cristianismo y que fueron igualmente marginadas por la historia oficial. Descubriremos comunidades cristianas primitivas que mantuvieron estructuras más igualitarias, más inclusivas y más fieles a la naturaleza revolucionaria del mensaje original de Cristo. Exploraremos prácticas contemplativas, técnicas de meditación y disciplinas espirituales que nos permiten acceder directamente a esa conciencia despierta, esa realidad transformadora que trasciende conceptos y doctrinas. Compartiremos herramientas concretas para integrar esos entendimientos en tu vida diaria, para manifestar esa conciencia crística en tus relaciones, tus decisiones y tus acciones. Y, lo más importante, crearemos una comunidad de buscadores sinceros, de exploradores valientes, de almas que no se conforman con versiones parciales de la verdad, que tienen el valor de cuestionar narrativas establecidas, que están dispuestas a emprender el viaje interior hacia una comprensión más plena, más auténtica y más transformadora, porque este despertar no es un viaje solitario, es una experiencia compartida, un reconocimiento colectivo, un despertar conjunto a dimensiones de nuestra espiritualidad que han estado dormidas durante demasiado tiempo. Es un movimiento global de almas que recuerdan verdades antiguas, que recuperan sabidurías olvidadas y que reintegran aspectos esenciales de nuestra comprensión de lo divino y de nuestra propia naturaleza. En un mundo fragmentado por divisiones artificiales, en una cultura que ha privilegiado sistemáticamente ciertas dimensiones mientras reprimía o negaba otras, en una civilización que está experimentando las consecuencias devastadoras de esa fragmentación a todos los niveles, este mensaje de integración, de redescubrimiento de nuestra totalidad original, de reconciliación de lo que fue artificialmente dividido, es más urgente y necesario que nunca. No es casualidad que esos textos antiguos estén siendo redescubiertos y estudiados con nuevos ojos precisamente en este momento histórico. No es casualidad que cada vez más personas sientan ese llamado interior
hacia una comprensión más plena e integrativa de lo espiritual. No es casualidad que estés aquí ahora escuchando estas palabras, sintiendo esa resonancia interior con verdades que quizás siempre sentiste, pero que nunca antes te habían sido articuladas de esta forma. Tú has sido llamado a formar parte de este despertar, a redescubrir lo que estaba oculto, a reintegrar lo que estaba fragmentado, a sanar la división artificial entre masculino y femenino, que hirió nuestra comprensión de lo divino y nuestra propia experiencia como seres espirituales. Y este llamado no es una carga pesada, una obligación ni un deber que cumplir. Es una invitación a una realización mayor, a una experiencia más rica y satisfactoria, a una comprensión que honra y abraza todas las dimensiones de tu ser. Es un camino de liberación, de integración, de manifestación siempre más plena de quién eres realmente. Si esto resonó con tu alma, suscríbete ahora y no dejes de ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque lo que revelamos allí también fue silenciado por siglos. Porque lo que compartiremos contigo es otra pieza esencial de ese rompecabezas, otra dimensión crucial para tu comprensión y despertar. Otro aspecto de esa verdad mayor que está emergiendo ahora en este momento histórico para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. El viaje continúa y nos sentiríamos profundamente honrados si decides continuar con nosotros.